están? Hoy día vamos a ver dos problemas, es decir, dos problemas porque en realidad en dos clases están acumuladas una serie de patologías. Yo me voy a detener de repente en las más importantes, procurando hacer la narración de esta clase un poquito más dinámica, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran a un área de hospitalización de neonatología, ustedes van a ver que probablemente la mayor parte de recién nacidos están hospitalizados por problemas respiratorios, algunos que otros por ictericia y también una buena parte por problemas infecciosos. Y si entran a la unidad de cuidados intensivos, van a ver que la mayoría de niños están en ventilación mecánica. Entonces, este problema puede ser un problema primario que obligue a hospitalizar al niño, o puede ser un problema que acompañe a alguna otra patología, entre ellos, por ejemplo, la sepsis, un niño, o el shock. El shock es un problema que de todas maneras necesita ventilación asistida, así el problema respiratorio no sea el principal ente nosológico, ¿no? Entonces, vamos a hablar de repente el problema más importante, que es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o la enfermedad de membrana hiatina. Como ustedes ya deben tener una idea, este problema se debe a la inmadurez del pulmón, que no produce la suficiente cantidad de una sustancia que es el surfactante alveolar. Esta patología se desarrolla en su parte más severa hasta 4 días, los primeros 4 días de vida, ¿no? Y luego debe tener tendencia a ceder. Lo que sucede muchas veces es que el prematuro no solamente tiene la enfermedad de membrana hialina, sino que puede haber sufrido asfixia, puede tener una infección agregada al problema respiratorio, que en este caso sí es un problema primario, que es la enfermedad de membrana hialina. Entonces, si revisamos la fisiopatología, vemos que lo que acababa de decir aproximadamente, ¿no? Prematuridad, inmadurez pulmonar, síntesis disminuida de surfactante, incremento de la tensión superficial alveolar, atelectasia. Ustedes, si por ejemplo humedecen o mojan o le ponen agua a una bolsa plástica, botan el agua, y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la bolsa plástica se pega, ¿no es cierto? Entonces, si le echáramos jabón, ¿no?, fácilmente esta bolsa se va a despegar. Es más o menos la función que tiene el surfactante. Y es la causa, la falta de esta sustancia es la causa por la cual el recién nacido tiene una dificultad respiratoria que, dependiendo de la cantidad faltante de surfactante, va a ser más o menos severa. Entonces, si el niño, por ejemplo, inspira y expira, una vez que expira y los alvéolos se quedan pegados, le va a ser muy difícil volver a abrir, o va a tener que emplear mucha fuerza para poder abrir. Un ratito. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Ustedes conocen el test de Silberman, ¿no? Uno de los parámetros que se evalúa es el quejido expiratorio. Entonces, ¿qué es lo que
hace este bebé cuando se queja? Lo que hace es inspira y para poder mantener una cierta cantidad de aire dentro del pulmón, él detiene su expiración. Entonces el bebé inspira y aguanta un poquito el aire y eso es el quejido inspiratorio, que es típico de aquellas patologías en las cuales el alveolo está lleno de sustancias invasivas. En este caso, la membrana, la sustancia esta hialina que se forma, o puede ser pus, en el caso de neumonía. Entonces, la tensión superficial, como veíamos allí, está incrementada, va a ocurrir atelectasia, o sea, van a haber zonas en el pulmón que no se van a poder abrir, y por que la membrana alveolar no funciona adecuadamente, se va a ocurrir clásicamente en los gases que vamos a tener hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Por esa razón, vamos a tener además que la resistencia vascular pulmonar está aumentada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando la resistencia vascular pulmonar se incrementa? O sea, hay un cierto grado de hipertensión pulmonar. ¿Qué lado del corazón es el que sufre más? A ver, el lado derecho, ¿no? Entonces, muchas veces como parte del manejo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Restringirle o aumentarle los líquidos para restringirle los líquidos, ¿no? Entonces, parte del manejo de esta patología es la restricción de líquidos. El diagnóstico ya habíamos dicho que se caracteriza porque hay un quejido expiratorio. Y el síndrome de distrés respiratorio puede ir incrementándose hasta las 96 horas de vida. Se usa generalmente una clasificación, como ustedes ven ahí, la clasificación de Vence, que la vamos a ver un poquito más adelante, grados de 1 a 4 grados de severidad, y el pH, como ya les había dicho, hay una acidosis respiratoria. Se emplea este test de Silverman, que emplea 5 parámetros, son netamente subjetivos porque uno no los puede medir exactamente, sino de manera subjetiva, o sea, de lo que uno observa, le da una valoración a estos 5 parámetros. Entonces, aquí ya ustedes de repente también han tenido alguna oportunidad de revisar esta parte, o algún bebé ya han evaluado a los niños que tienen síndrome de distrés respiratorio en sus prácticas. ¿Quién no ha evaluado, quién no usa el test de Silverman? Entonces, vamos a ver que para valorar lo que se denomina disbalancia tóraco-abdominal, que es el primero de los signos, el bebé de manera sincronizada eleva el tórax y el abdomen. De manera pareja eleva. El valor 1 es que el tórax queda quieto y solamente el abdomen se eleva. Y el 2 es ya que el tórax se hunde y el abdomen sube. Entonces, ese es el signo que muchas veces presta más dificultad para la valoración, porque no es muy claro, ¿no? El disbalance tóraco-abdominal no dice mucho. Puede uno pensar que el tórax se mueve no de manera armoniosa, pero no. En este caso es claro, el tórax se eleva en el 0, se queda quieto en el 1 y se hunde en el grado 2. El tiraje intercostal es relativamente sencillo, la retracción sifoidea y el quejido, ausente, audible con estetoscopio y audible sin estetoscopio, ¿no?
Los grados son 0, que no hay dificultad, 1 a 4, leve, de 5 a 7 moderado y de 8 a 10, como vemos acá abajo, es muy severo. Los pronósticos, por supuesto, varían dependiendo de la gravedad. Aquí tenemos una foto de lo que sería la retracción sifoidea, que es que esta zona del tórax, al final del esternón, está hundida. Las retracciones intercostales, si el niño, este es un niño que es un niño grande, con buen tejido celular subcutáneo. En cambio, en el prematuro, y solamente se observan retracciones subcostales, pero en el recién nacido prematuro se observan claramente retracciones intercostales que no tienen mayor tejido celular subcutáneo, y acá abajo está el desbalance tóraco-abdominal. No sé si se ve claro, pero esta es una radiografía de tórax de una enfermedad de membrana hialina, y siempre que nosotros miramos una radiografía debemos evaluar cuántos espacios intercostales se ven, porque el niño puede haber expirado, eliminado aire, y si se ven menos de 6 espacios intercostales, la radiografía no sirve para evaluar ningún tipo de patología, porque puede dar cualquier imagen falsa. En este caso vemos que la transparencia pulmonar está conservada, se observa claramente la silueta cardíaca, y en la enfermedad de membrana hialina tipo 1 simplemente se van esbozando alrededor de la silueta cardíaca zonas de broncograma aéreo que en este caso no se observa muy bien, pero por lo menos se ve que la trama broncovascular todavía deja ver la silueta cardíaca. En el grado 2, una manera más o menos simple de ver es que de evaluar una radiografía de enfermedad de membrana hialina es que en el grado 2 están tomados 2/3 aproximadamente de la silueta del pulmón, que en este caso sería que hasta alrededor por acá se ven imágenes retículo granular. Ya el grado 3 está tomado en realidad todo el pulmón, ¿no? Se observan las imágenes retículo-granulares, aunque no se ven muy claramente en la fotografía, pero todavía permite ver la silueta cardíaca. En el grado 4, que es la radiografía que se observa en el grado más severo, ya prácticamente no se ve la silueta cardíaca, y lo único que se ve son imágenes de broncograma aéreo. No sé si pueden apreciar, acá hay una zona de broncograma, por aquí hay otra, ¿no? Y el aire prácticamente no entra al pulmón. El pronóstico, como dice en la diapositiva, es muy malo. La gravedad del distrés se puede medir con el índice de oxigenación que tenemos aquí y con el índice arterio-alveolar, ¿no? Que hay que hacer usar unas fórmulas para ver de manera, usando la gasometría, la valoración del distrés, del tipo de distrés. Además, tenemos que medir vamos a ver, por ejemplo, un caso de un recién nacido de 32 semanas que es hijo de madre toxémica y al nacer presenta un distrés respiratorio moderado. Recibe el auxilio de CPAP, no requiere intubación inmediata
pero se le hace una serie de intervenciones en sala de operaciones y también cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Es un niño, por ejemplo, ¿no?, que puede pesar 1200 gramos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ese bebé? ¿Qué es lo que necesitamos de todas maneras para poder administrarle los medicamentos? ¿Qué haríamos? Le tenemos que instalar vía central, ¿no es cierto? Le tenemos que instalar un catéter venoso y un catéter arterial. Solamente tiene el antecedente de que la madre es toxémica severa y él tiene un RCI. Entonces, le hemos puesto el CPAP y está ingresando a la unidad de cuidados intensivos. Solamente por el hecho de haber sido instrumentado o de haber sufrido este cateterismo ya tiene riesgo de infección, aun cuando la madre no tenga ningún otro problema. Pero puede agregarse, por ejemplo, que la madre tenga ruptura de membranas, que es frecuente en el parto prematuro, ¿no? Puede agregarse también que la madre tenga infección urinaria, que es la causa más frecuente del parto prematuro. Entonces, ya si nosotros vamos agregando factores de riesgo o patologías, vamos a encontrar que el cuadro clínico del bebé no solamente se va a circunscribir al síndrome de distrés respiratorio, sino que probablemente se puede agregar, si fuera el caso de que la madre tuviera ruptura de membranas o infección urinaria, el riesgo de infección. ¿Ya tuvieron la clase de sepsis? ¿O todavía? Sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos con un recién nacido que tiene ruptura de membranas de 18 horas y de 32 semanas? ¿Iniciamos o no iniciamos antibióticos? De todas maneras, tenemos que iniciar antibióticos. ¿Y qué exámenes le pedimos? ¿Cuál? Hemocultivo. ¿Qué más le pedimos? Proteína C reactiva. ¿Qué más? También, ¿a las cuántas horas de vida? Puede ser, desde las 6 horas se puede pedir. ¿Qué más? Placa de tórax como parte de la exploración de sepsis, no necesariamente. En ese caso sí, tenemos que tiene 32 semanas y dificultad respiratoria, sí. Pero si solamente iba preguntando la sepsis como una entidad aparte. Entonces pedimos hemograma, proteína C reactiva, ¿qué otro? No, como parte de la sepsis. ¿De la sepsis ARA? No necesariamente. Hemocultivo ya me dijeron. Procalcitonina pedirían. Sí, ¿no? Hemocultivo, ¿cuántos cultivos? 2 cultivos. ¿Qué cantidad? Mucho. ¿Cuánto? 1 mililitro cada uno. ¿En sitios, del mismo sitio o en sitios diferentes? De distintos sitios. Entonces estamos viendo que ya solamente con el factor de riesgo de sepsis ya lo estamos invadiendo, le estamos tomando muestras, le estamos sacando sangre en regular cantidad, que eso va a significar otro factor de riesgo adicional porque el prematuro se anemiza con mucha facilidad. Y si este niño además tiene síndrome de estrés respiratorio, vamos a tener que le vamos a estar tomando gasometrías con frecuencia para ver qué tanto mejora o qué tanto empeora, no solamente valorando clínicamente con el distrés, sino con el análisis de base. Entonces allí se ve si queremos descartar sepsis, hemograma completo, proteína C reactiva, procalcitonina y hemocultivo. Electrolitos en el primer día de vida no es tan importante. El calcio y la glicemia de todas maneras se tiene que evaluar. El calcio tampoco necesariamente en las primeras horas de vida. Entonces, ¿qué debemos hacer para tratar de evitar este síndrome? Este síndrome
conforme ha ido pasando el tiempo y conforme se ha ido usando, el surfactante ha ido variando en su presentación. Es ya raro que nosotros veamos síndromes de distrés respiratorio tipo 4, ¿no? Generalmente vimos grado 1, 2, es lo más frecuente. Y debemos tratar de prevenir este síndrome de distrés respiratorio, para lo cual tenemos que trabajar de manera coordinada con el ginecólogo. Entonces el ginecólogo, cuando tiene un peligro o un riesgo de parto prematuro, siempre debe hacer una interconsulta. En el caso nuestro, de nuestro hospital, generalmente nos hacen interconsulta para comunicar que tiene un parto prematuro o que va a ser sometido a cesárea. Asumimos entonces que, dependiendo de la edad gestacional, el niño debe haber recibido un manejo adecuado. ¿En qué consiste el manejo adecuado? Ahí vemos que debe administrarse corticoides, en este caso betametasona, cuando tenemos un niño entre las 24 a 34 semanas, porque si este niño nace, seguro va a tener problemas si no ha recibido terapia de maduración pulmonar. Se usan 2 dosis y su efecto mayor se ve al segundo día de vida y dura hasta 7 días aproximadamente. Entonces no tenemos mucho margen para permitir que el niño nazca. Muchas veces también las madres que acuden a los centros de salud del Ministerio de Salud no necesariamente acuden en las mejores condiciones, como ya les decía, vienen muchas veces sin control prenatal, con infecciones urinarias, con rupturas prematuras de membranas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a esta edad una ruptura prematura de membranas, debemos tratar, y está iniciando, por ejemplo, el trabajo de parto o tiene la madre una ITU, debemos tratar de usar tocolíticos para tratar de detener el trabajo de parto en lo posible y administrar antibióticos a la madre antes de que el niño nazca, ¿no? Entonces, como ustedes ven ahí, de 24 a 28 semanas se reduce la severidad y de 29 a 34 reduce la incidencia, o sea, puede o no presentar síndrome de distrés respiratorio. Cuando nosotros recibimos a un recién nacido en sala de partos, una de las acciones que debemos tratar de que el ginecólogo realice es el clampaje tardío de cordón. Si el niño, por ejemplo, vemos que el niño es extraído y el niño se está moviendo, no está cianótico, aun cuando no llore, pero está relativamente activo, lo cubrimos para evitar la pérdida de calor cuando aún todavía está ligado a la mamá, y le decimos al ginecólogo que haga un clampaje tardío de más o menos lo que se pueda en realidad, pero debemos, aunque sea un minuto, decirle al ginecólogo que demore el clampaje. Si no es posible esta acción, lo que le pedimos es que corte el cordón lo más largo posible, para una vez que nos lo entrega, que debemos recibirlo en bolsas plásticas para evitar la pérdida de calor. Podemos escurrir el cordón hacia el recién nacido para darle una cantidad de sangre que pueda ayudar a mantener su volumen sanguíneo. Allí vemos que tenemos, por ejemplo, dice que se administra CPAP desde a todos los niños de menos de 30 semanas. En otra literatura dice que se debe administrar CPAP a todos los niños menores de 26 semanas. Esta, la que les digo de las 26 semanas, es del consenso europeo y literatura muy reciente, ¿no? Entonces, tenemos que el CPAP, ¿qué es lo que va a permitir?
El CPAP va a permitir que el niño mantenga su pulmón expandido, ¿no? ¿Qué es el CPAP? ¿Alguien que me pueda decir? Son siglas, ¿no? A ver, dime. Presión positiva continua al final de la expiración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este CPAP? Mantiene sin el trabajo que tiene el niño de inspirar y aguantar el aire y hacer una expiración más corta. Eso es lo que hace el CPAP. Entonces el CPAP permite que ingrese aire a cierta presión al pulmón y al final de la expiración le manda aire a presión. Entonces eso hace que el alveolo permanezca expandido, ¿no es cierto? Entonces le va a disminuir ampliamente el trabajo al recién nacido, le va a ahorrar trabajo. Él no solamente va a tener mayor trabajo porque le falta surfactante, sino además que tiene los músculos respiratorios algo débiles, más débiles. Entonces hay que ahorrarle trabajo al recién nacido, al prematuro, que tampoco tiene muchas reservas de energía. Entonces debemos tratar desde el principio de ahorrarle trabajo, por lo menos en lo que podamos, ¿no? Se empieza, como ustedes ven, a 6 centímetros aproximadamente de agua y con fracciones de oxígeno inspirada de 21 a 30%. 21 a 30% es prácticamente aire, ¿no es cierto? Entonces ya hay estudios que dicen que cuanto más concentrado sea el oxígeno que nosotros usamos, mayor es el daño pulmonar, retiniano, ¿no? Entonces debemos tratar de exponer al recién nacido lo menos posible a concentraciones elevadas de oxígeno. Por eso es que se aconseja, en este caso, usar concentraciones bajas entre 21 a 30%. Entonces, usamos el CPAP desde que el niño nace y lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos. Si tenemos un bebé de alrededor de, puede ser desde el surfactante, se puede indicar desde que tiene menos de 32 semanas, que es la edad de 32 semanas a menos, que es la edad durante la cual generalmente se agudiza la presentación de este síndrome. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces le ponemos CPAP al recién nacido y qué es lo que se requiere para poder evaluar si el niño va a requerir o no va a requerir surfactante, va o no a requerir ventilación asistida. ¿Qué parámetros usamos? ¿Usaremos el AGA? Sí podemos usar el AGA, pero generalmente nos va a revelar lo que decían ahí, acidosis respiratoria, porque todavía no tiene tiempo no ha tenido tiempo de lo que le denominan reclutar sus alveolos. ¿Qué es reclutar los alveolos? Es hacer que los alveolos comiencen a expandirse y a incrementar en número los alveolos expandidos. Entonces lo que hace el CPAP es abrir los alveolos para que el niño pueda usar la mayor parte de su capacidad pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que les preguntaba? Era que cuáles son los parámetros que nos van a indicar si el niño va o no a requerir el surfactante. En este caso sí es la clínica, o sea, sí es el grado de dificultad respiratoria que nosotros observemos en el recién nacido. Si vemos que el recién nacido tiene un quejido expiratorio marcado, que le cuesta mucho trabajo realizar la inspiración, que tiene retracción sifoidea, y que tiene tiraje intercostal marcado, que el pecho se le hunde en lugar de expandirse, marcado mismo en la cintura abdominal, entonces este recién nacido sí probablemente pueda requerir surfactante. Entonces, si vemos que todavía puede soportar, podríamos esperar con CPAP hasta las
2 horas de vida generalmente es lo que estamos esperando. Si es un niño que respira solo, o sea que a pesar de que tiene distrés respiratorio, él tiene la capacidad de inspirar, entonces vamos a decidir por el método INSURE, que es que se le administra el surfactante natural a 200 miligramos por kilo y un FiO2 aproximado de 30%. Y inmediatamente si vemos que el niño tiene cierta energía para respirar, le podemos retirar el tubo y pasar a CPAP nuevamente. Si vemos que este recién nacido no es tiene una marcada dificultad respiratoria desde el nacimiento, que ha requerido intubación, reanimación, entonces sí se le administra inmediatamente que nace, cuanto antes, el surfactante. Puede continuar, como les decía, con soporte ventilatorio de diferente tipo, dependiendo del grado de energía que tenga y dependiendo del distrés respiratorio. Puede continuar con CPAP, puede continuar con ventilación mecánica, y el otro medicamento que se usa de rutina es la cafeína para facilitar la extubación posterior y acortar el periodo de ventilación mecánica. Acá, por ejemplo, tenemos una fotografía en la cual vemos que este niño está intubado. Este es el tubo orotraqueal. Este debe ser una sonda que le pasamos al estómago, ¿no?, para facilitar la eliminación de aire del estómago. Y por acá le estamos administrando el surfactante natural directamente al tubo endotraqueal y al pulmón. Las complicaciones de la enfermedad de membrana hialina son diversas, entre ellas neumotórax, que está sobre todo asociado a la administración de ventilación a presión positiva desde el nacimiento con mucha energía. Si nosotros usamos más de 25 centímetros de agua cuando ventilamos al recién nacido en sala de partos, entonces probablemente hagamos que su pulmoncito se rompa, ¿no? 25 centímetros de agua uno puede administrar hasta 45 sin que funcione la válvula del ambú, ¿no? El ambú se abre y permite que uno dé ventilación hasta 45 centímetros de agua, que en este caso es mucho, ¿no? Para el recién nacido deberíamos muy suavemente usar la ventilación mecánica, solamente tenemos que visualizar que el pulmoncito se expanda. Como parte de los escapes aéreos también vamos a tener enfisema intersticial, hemorragia pulmonar y otras complicaciones de la enfermedad de membrana hialina asociadas a la administración de oxígeno y la retinopatía del prematuro y la displasia broncopulmonar. Se sabe ahora que la displasia broncopulmonar está asociada al no uso de corticoides para madurar el pulmón cuando todavía el feto está en el útero. Entonces, el uso de corticoides para la maduración pulmonar se dice que disminuiría la incidencia de displasia broncopulmonar. Así también favorece el desarrollo de displasia broncopulmonar el hecho de que el recién nacido esté conectado a un ventilador más de 2 semanas. Entonces, si nosotros vemos que es un recién nacido que no está chocado, que está en buen estado general, que de repente hasta le hemos retirado los antibióticos, que está tolerando la vía oral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de extubar al recién nacido pasando de ventilación mecánica de modo SIN, vamos a pasar
de repente a respiración con CPAP ciclado, luego CPAP simple y tratar de sacar. Para extubar al recién nacido con mayor facilidad se aconseja el uso de dosis de dexametasona de 0 miligramos por kilo para, con 3 días de anticipación para poder evitar el edema de glotis y favorecer la extubación. La enfermedad temprana hialina es una de las causas más frecuentes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, debemos tratar de disminuir en lo mayor posible la administración de antibióticos. Debemos tener mucho cuidado con el manejo complementario a lo que sería el síndrome de distrés respiratorio. El manejo complementario a lo que es el síndrome de distrés respiratorio, obviamente es... ¿dónde está Brian? Lo hice entrar por ahí. Brian. ¿Qué es lo que... Ayer les hice esta pregunta. ¿Qué es lo más importante cuando un niño se hospitaliza o una persona cualquiera se hospitaliza? ¿Qué le tenemos que dar para que no se muera? Comida, ¿no? Entonces, le tenemos en este caso que administrar líquidos. La cantidad de líquidos que se administra a un recién nacido prematuro con enfermedad de membrana hialina eso no está acá, pero sí está en los libros, en los diferentes artículos que hablan de manejo, es de 70 a 80 centímetros por kilo de dextrosa al 10% sin electrolitos, porque el niño no necesita, en el caso de prematuro, los 2 primeros días no necesita electrolitos. Entonces le debemos administrar esta cantidad de dextrosa. Si nosotros vemos que es un recién nacido, que no tiene mayores factores de riesgo, que está compensado, que no tiene distensión abdominal, que no ha sufrido hipoxia durante su traslado ni al nacer, está estable, le podemos empezar leche materna como tolerancia oral mínima o como nutrición trófica. La tolerancia oral mínima, ¿cuánto será? Ya hicieron líquidos, ¿no? La tolerancia oral mínima cuando estamos iniciando vía oral es de 10 a 20 centímetros por kilo. O sea, si por ejemplo este niñito pesa 1 kilo, le vamos a dar, iniciamos con 10 centímetros. 10 centímetros divididos en 8 tomas, será pues 1.2 centímetros cada toma, que es una cantidad exigua, pero que le sirve para iniciar la motilidad y que el recién nacido no pierda o estimule el desarrollo de las vellosidades intestinales, que pasada también le sirve como nutrición, porque podemos irle incrementando la cantidad de leche materna, que es el alimento que mejor se tolera. También debemos iniciar desde el primer día la nutrición parenteral. La nutrición parenteral con proteínas, lípidos y con un VIG aproximado de 7 a 8. El VIG de 7 a 8 siempre necesita una vía central, ¿no? Entonces este niño debe tener una vía central, sea un catéter venoso central o un catéter central aquí en el cuello, que generalmente no se usa, pero sí es un catéter venoso central. Lo que debemos tratar de hacer es de retirarle la mayor cantidad de catéteres en el recién nacido lo antes posible, por eso es que le iniciamos la vía oral de manera precoz. Y si todo va bien, como les decía, generalmente en las 2 semanas podemos lograr extubar a nuestro recién nacido y sacarlo de la unidad de cuidados intensivos y pasarlo a la unidad de engorde, ¿no? De recuperación nutricional.
los otros síndromes de dificultad respiratoria que nos han dicho que desarrollemos. Uno de ellos es el síndrome de aspiración meconial, el otro neumotórax y la taquipnea transitoria. Estos son menos frecuentes, son menos importantes en relación si los comparamos con la enfermedad de membrana hialina. Acá tenemos una fotografía de un niño que ha nacido bañado en meconio, que como tiene abundante puntos de vacío debe tener aproximadamente entre 37 a 38 semanas, parece un niño macrosómico, ¿no? Y este síndrome de aspiración meconial sobreviene a el sufrimiento fetal. El niño, que por cualquier razón está sufriendo dentro del útero como parte de su adaptación, no necesariamente de su adaptación, sino de los problemas que tiene para manejar la presión arterial y su sistema automático, sistema nervioso, son reflejos del sistema nervioso que hacen que el niño evacúe el meconio y nazca bañado en meconio. ¿Cuáles son las causas se imaginan que sean las causas de esta eliminación de meconio con mayor frecuencia? ¿Por qué el niño sufre a esta edad? Son niños ya generalmente niños maduros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuál? No. Hipoxia. ¿Por qué causa? Claro, acá me dicen envejecimiento placentario. ¿Y las causas de envejecimiento placentario? Bien raro. Claro, el post-término es un niño que ha estado mucho tiempo en el útero y que la mamá no ha iniciado el trabajo de parto, y como parte del proceso ya de envejecimiento placentario puede suceder que si la madre no desencadena el trabajo de parto, se elimina el meconio. Esa es una causa de sufrimiento fetal. ¿Cuáles serían? ¿Qué otras se les ocurre? La toxemia es un problema ginecológico muy frecuente, ¿no? Que causa retardo del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal. Entonces sucede que hay, como decía su compañera, trastornos del flujo placentario, y es relativamente sencillo de evaluar en el preparto. Si uno monitorea el trabajo de parto, vamos a encontrar que a través del flujo Doppler vamos a encontrar que muchas veces un estadio malo es el hecho de que la sangre vaya en flujo bidireccional, no que vaya de la madre hacia el niño, sino que se regrese y entre y salga salga de la madre y regrese el recién nacido. Ese es un estadio que ya nos dice que de todas maneras este niño va a requerir probablemente una intervención cesárea. Y cuando el flujo Doppler se invierte, o sea, la sangre va del recién nacido a la madre, y eso es una emergencia, porque ese niño ya no está recibiendo oxígeno. Entonces, cuando uno hace ecografías seriadas, entonces va a tener la oportunidad de diagnosticar sufrimiento fetal con mayor acuciosidad que decir un monitoreo de trabajo de parto, que es un estilo un poco antiguo de valorar el bienestar fetal. También hay test de bienestar fetal, pero el mejor es el flujo Doppler de la placenta, y que en cualquier servicio lo pueden realizar, ¿no? Cuando tenemos ese estadio que les decía que el flujo está bidireccional, y eso es prácticamente una emergencia. Generalmente el niño, si nosotros monitoreamos el crecimiento fetal, el niño va a detener su crecimiento y va a tener aproximadamente 2 semanas para no morir, vamos a decir, ¿no? Porque el niño detiene su crecimiento y comienza a
adelgazarse, ¿no? Y va a llegar un momento en que si este niño es sometido al trabajo de parto, probablemente no tolere el trabajo de parto y muera, o antes de que la madre dé a luz, por el hecho de que las contracciones no van a disminuir el aporte de oxígeno, o muera o nazca muy asfixiado una vez que da a luz. Eso cuando el flujo es bidireccional, y si el flujo es solamente del niño hacia la madre, eso sí, es una super emergencia y la madre debe ser sometida a sección cesárea. Y nosotros tenemos que ir preparados para reanimar al bebé. Ustedes en la mayoría de sus unidades, de sus hospitales ya han recibido el taller de reanimación. En realidad, no sé cómo será en los otros hospitales, pero en el mío los internos reciben junto con la enfermera los partos autóxicos. El neonatólogo solamente asiste a las cesáreas, que son a veces 17 cesáreas en un solo turno, y terminamos súper agotados, y las enfermeras reciben ellas solitas los partos. Entonces, no siempre el neonatólogo está presente, no siempre se le puede hacer a la madre ecografías, no siempre se puede detectar oportunamente el sufrimiento fetal, y el interno es el que realiza si es que está capacitado, por supuesto, o por lo menos debe apoyar a la enfermera para que realice las maniobras de reanimación, ¿no? Vamos a pasar esto. Bueno, como parte del síndrome, de la clínica del síndrome de aspiración meconial, vamos a tener todo el más florido es el hecho de que el niño sea posmaduro, como ya había dicho su compañera, ¿no? Es un niño que tiene 42 semanas y generalmente ya tiene la piel impregnada de meconio. La dificultad respiratoria es precoz y se caracteriza por tener el tórax abombado o tórax entonado. ¿Qué sucede con el meconio? Una vez que ingresa al tracto respiratorio, hace que funcione como válvula. El aire ingresa, el bronquio se dilata para permitir la inspiración, pero a la hora que el bronquio se cierra, el pulmón se retrae. Para la expiración, el meconio actúa como tapones. Entonces el niño inspira, pero no puede expirar, ¿no? Entonces el tórax se le distiende, y si ustedes evalúan a un recién nacido con síndrome de aspiración meconial, van a ver simplemente al ojo, van a decir, este es un SAM, ¿no? Es un SAM porque tiene su tórax que parece un cilindro. Existe también cianosis, obviamente, hipertensión pulmonar o hipoxemia. Por el hecho de que la membrana alveolo-capilar está interrumpida o está dañada, se va a desarrollar la hipertensión pulmonar. Puede haber además asfixia, puede haber convulsiones. Como producto de la asfixia puede haber insuficiencia renal aguda, o puede haber CID, coagulación intravascular, o trastornos de coagulación severos, sobre todo cuando la madre es portadora de toxemia severa, que es una causa frecuente de sufrimiento fetal agudo. Vamos a pasar esto que no es muy dinámico, que digamos. Vemos ahí que, como ya les había dicho, hay una hiperareación de los campos pulmonares, y la placa, no sé si habré puesto ahí alguna placa, espero que sí, son exudados algodonosos, como manchas redondeadas en todo el pulmón, y son manchas difusas. Puede haber neumotórax, por el hecho que les decía que el pulmón se distiende y no puede eliminar el aire, comienzan a romperse los alveolos, y puede haber neumotórax, también puede haber edema pulmonar agudo. Aquí más o menos se ve una radiografía más o menos típica, no es muy buena la resolución,
pero lo que sí se puede ver claramente es que los espacios intercostales, vamos a contarlos, a ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este lado, acá hay 3, 5, 8 también. Vemos que los arcos costales, y esto es típico, están horizontalizados, ¿lo ven? ¿Lo ven, no? Bien. Y se ven como unos infiltrados algodonosos, redondeados, son gruesos, ¿no? Y esto es típico del síndrome de aspiración meconial. Aquí se ve como si el parénquima quisiera salir, ligeramente sobresalir entre los arcos costales. Eso también se llama delineación de parénquima, que se ve típico en las radiografías de síndrome de aspiración meconial. Aun cuando no tengamos la historia, antes de revisar una placa es relativamente fácil y sencillo de identificar lo que es el síndrome de aspiración meconial de manera radiológica. Igualmente, como parte de todo el manejo, le tenemos que tomar siempre gases arteriales. En este niño, de todas maneras, a diferencia del niño con enfermedad de membrana hialina, de todas maneras tiene que iniciar antibiótico. ¿Por qué? Porque la incidencia de sepsis asociado o de neumonía asociada a Escherichia coli en los niños con SAM es muy alta. Entonces, antes de estar pensando si le vamos o no a indicar antibióticos, el síndrome de aspiración meconial es una indicación de antibiótico-terapia inmediata. Se pide perfil de coagulación, no siempre se pide perfil de coagulación, pero se pide cuando la madre es portadora de toxemia. Ecografía cerebral también se puede medir si el niño ha sufrido asfixia o hipoxia, si ha tenido maniobras de reanimación, y se debe solicitar una interconsulta a cardiología, porque la posibilidad de que se abra el ductus por la hipertensión pulmonar es alta. Entonces, y no siempre se puede detectar, no siempre el sópulo se puede detectar con el estetoscopio, pero hay que buscarlo igual. Siempre que nosotros evaluemos a un recién nacido con distrés respiratorio que tiene incremento de la presión pulmonar, debemos tratar de buscar si el soplo si el ductus se abre. Y si el ductus se abre, ya el asunto se complica. Ya al manejo respiratorio hay que agregar el manejo cardiovascular. Entonces, acá dice medidas generales: hay que prevenir a través del monitoreo fetal, y en ese caso les decía que el flujo Doppler es el mejor. Y cuando el recién nacido asoma, antes se aspiraba la boca cuando el niño sacaba la cabeza, pero ahora ya se evita eso, porque eso se ha observado que favorece la aspiración en lugar de disminuir. Si el niño ha nacido deprimido, no respira espontáneamente, entonces de todas maneras lo tenemos que intubar, y debemos tratar, en ese caso sí, de aspirar la tráquea para evitar ingresarle mayor cantidad de meconio. Siempre de todo niño que nace con síndrome de aspiración meconial es obligatorio hacerle un lavado gástrico para evitar la gastritis. Como les había dicho, estos niños de síndrome de aspiración meconial desarrollan hipertensión pulmonar, y por esa causa deben recibir un soporte hidroelectrolítico con restricción de líquidos. ¿A qué le llamamos restricción de líquidos? A ver, ¿a qué le llamamos? ¿Cuánto debe recibir un recién nacido de líquidos al nacer un recién nacido término? 60, ¿no? 60, aproximadamente 60. Entonces, a este bebé le podemos dar 60
centímetros cúbicos de dextrosa al 10%, ¿con qué VIG? ¿Cuánto? ¿Qué? 4, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra el VIG de 4? Con 60 centímetros por kilo de dextrosa al 10, ¿cuánto sale? Todos son constantes. 60, 10, entre 144 siempre sale 4.1, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no tienen que hacer ningún cálculo para saber que el niño va a recibir un VIG de 4 si ustedes le dan dextrosa al 10% a 60 por kilo. Y de ahí comienza, iniciamos y de ahí vemos pues cómo le va al niño, si orina, si no orina, si... ¿Cuánto es un buen flujo de diuresis? ¿Cuál es el flujo de diuresis? De 1 a 4, ¿sí? Eso es un buen flujo de diuresis. En el primer día puede no miccionar el niño. Entonces, de todas maneras, hay que estar chequeando. Podemos esperar hasta 24 horas para ver si el niño micciona o no micciona. Y por supuesto, tenemos que ver las presiones arteriales. Tenemos que evaluar los gases arteriales, chequear también si el niño no está haciendo un síndrome de neumotórax. Podemos nebulizarlo para facilitar la eliminación y la fluidificación del meconio en el tracto respiratorio con nebulizaciones. Ya les había dicho, el antibiótico, de todas maneras, antibióticos de amplio espectro, y se puede usar surfactante a 200 miligramos por kilo, hasta se pueden usar 2 dosis si tenemos un síndrome de aspiración meconial muy severo. Si el niño desarrolla un síndrome de aspiración meconial muy severo, si desarrolla un neumotórax, es indicación de usar ventilación mecánica de alta frecuencia. El neumotórax es un evento que generalmente, si es un neumotórax masivo, es un síndrome que no da tiempo a veces para tomar ni siquiera una radiografía. ¿Por qué? Porque él rompe la pleura, ¿no? Y entra el aire y sufre un colapso pulmonar súbitamente. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del neumotórax? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede pasar en un neumotórax? ¿Qué pasa con el bebé? ¿Perdón? Sí, generalmente ya tienen dificultades respiratorias. Hay asimetría de tórax. Sí, puedes hacer la prueba de la linterna, a ver qué vas a encontrar. Transiluminación positiva, ¿no? Y el tórax se vuelve asimétrico. El tórax que ha sufrido la rotura de la pleura, él va a haber una asimetría muy marcada de lo que es el tórax. El niño comienza a ponerse cianótico y comienza a entrar en bradicardia. La ocultación, obviamente, no vamos a encontrar pasaje del murmullo vesicular en esa zona y no nos va a dar tiempo, como les decía, ni siquiera de tomar una radiografía, y lo que vamos a hacer es pulsar, ¿no? Pulsar por debajo del reborde costal de la segunda costilla y simplemente con una jeringa, porque en realidad no da tiempo para mucho, tratar de aspirar. Si nosotros vemos que sale aire, entonces vamos a conectar este sistema para
que ya tenga un tubo de drenaje y salvarle la vida, porque eso es lo que se hace en estos casos, es una emergencia. No siempre el neumotórax es así de grave, ¿no? Vamos a ver si hay algo un poquito mejor. Y lo que se observa muchas veces es un neumotórax laminar o un neumomediastino. En estos casos el neumotórax no requiere mayor tratamiento y lo único que hay que hacer es esperar a que se reabsorba el aire que se ha escapado. Generalmente es asociado a un niño que ha sufrido maniobras de reanimación, ventilación a presión positiva o que está en ventilación mecánica con presiones inspiratorias muy altas. Las patologías asociadas son, la más frecuente es el síndrome de aspiración meconial, pero también, como ya habíamos hablado en la enfermedad de membrana hialina, es las maniobras de reanimación en el prematuro con presiones inspiratorias muy altas. Ya dijimos esto, que hay un incremento de la dificultad respiratoria, taquipnea, retracciones, hay cianosis, asimetría torácica, ausencia inmunivesicular, y el niño comienza ya no a entrar en taquicardia, sino comienza ya a deteriorarse tanto que entra en apnea y bradicardia. Se desplaza el choque de punta, hay hipotensión severa y el niño, si no se le atiende, puede fallecer. Hay tipos de neumotórax. El neumotórax que habíamos hablado es el neumotórax a tensión, y el otro que habíamos también referido es el neumomediastino, que también habíamos dicho que generalmente es asintomático y no requiere tratamiento. Si el paciente está en ventilación mecánica, va a requerir de todas maneras un drenaje torácico, porque el hecho de que él esté en ventilación mecánica va a hacer que nosotros le demos a través del ventilador aire a presión, y si ese niño está con drenaje torácico, de todas maneras hay que cambiarle la modalidad de ventilación a respiración de alta frecuencia para evitar que este aire se siga expandiendo, ¿no? Tenemos el otro síndrome, es la taquipnea transitoria de la respiración. Es muy buena muy oscura, ¿no? No se ve, ¿no? ¿O sí? Se ve nada, qué bárbaro. Acá sí se ve clarito, pero ahí no. Bueno, de repente alcanzan a ver que es el 32% de los cuadros de síndrome de distrés respiratorio neonatal. Decían que la taquipnea transitoria es un síndrome que se debe dar como diagnóstico de exclusión. O sea, uno debe de todas maneras descartar otras causas de distrés respiratorio, pero en realidad esto yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque con frecuencia ya en la práctica uno observa que la taquipnea transitoria es un síndrome frecuente, ¿no? No depende de la edad gestacional. O sea, síndrome de distrés respiratorio no depende de la edad gestacional. Pueden presentarlo a los niños pretérminos, pueden presentarlo a los niños a término, pero sí la condición sine qua non para pensar en que hay una taquipnea transitoria es el hecho de que el niño, que la madre haya sido sometida a una sección cesárea, ¿no? Esta sección cesárea disminuye la posibilidad de eliminación y la capacidad de adaptación, de
descompresión brusca que sufre el recién nacido cuando atraviesa el canal de parto. Desde el niño atraviesa el canal de parto, se comprime la cabeza, se comprime el tórax y a la hora que sale ya se expande muy rápidamente. Esta expansión rápida favorece el cambio brusco de presiones en el tracto respiratorio y favorece la reabsorción del líquido pulmonar. Eso no ocurre en la cesárea. En la cesárea el niño le abren el útero a la mamá y sacan al bebé y no sufre ese trauma, vamos a decir, un símil, no sufre la compresión del tórax que le sirve o favorece la eliminación del contenido líquido del pulmón. Entonces, ¿qué sucede una vez que el niño sale? El niño puede no tener factores de riesgo. O sea, ¿quiénes pensamos que tiene una taquipnea transitoria? En niños que sanos, la mamá se ha controlado el embarazo, no ha tenido ningún tipo de infección, no ha tenido ruptura de membrana, sí, el niño comienza a presentar taquipnea. Taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria mayor de 60, puede tener retracciones intercostales, puede tener hasta de 0,4 aproximadamente de valoración en el test del SIDA. Entonces, pero desde todos los demás puntos de vista es un niño que está estable, activo, reactivo, no ha tenido hipoxia, sus gases en sangre casi no están alterados. Lo único que el niño presenta en realidad es una taquipnea. ¿Qué debemos hacer en este caso? Debemos de todas maneras abusar nuestros oídos y buscar ¿qué cosa? Problemas cardíacos, ¿no es cierto? Bien, debemos buscar problemas cardíacos. Por eso la persona que hace neonatología debe educar sus oídos para buscar soplos. Los estudiantes ya deben educar sus oídos para buscar soplos. No hay otro modo de aprender a escuchar soplos si no es con el estetoscopio en el corazón, ¿no? Una vez, cuando era estudiante, o sea, hace mucho tiempo, me mandaron a escuchar un soplo y no escuchaba el soplo y el profesor, ya quédese ahí media hora escuchando el soplo, me quedé dormida sobre el paciente. Pero sí aprendí que en realidad uno tiene que tratar de abusar sus sentidos, en este caso buscando soplos. ¿Cuál será la patología más frecuente que uno encuentra en una taquipnea? La patología cardíaca y persistencia del ictus arterioso, ¿no? Entonces puede el niño, como parte de todo este periodo de adaptación demorado, vamos a decir, presentar persistencia del conducto arterioso. Y a todas las demás patologías cardiovasculares que no son cianóticas, porque eso, obviamente este niño no presenta cianosis, todas las demás ya sí se presentan en cualquier patología pulmonar, infecciosa, ¿no? Todas las demás. A ver, en el caso de que tengamos un niño con taquipnea transitoria, ¿ustedes creen que le debemos administrar la misma cantidad de líquidos que a un recién nacido normal o no? ¿O debemos restringirle la cantidad de líquidos? ¿Media hora para todo, para el niño, para todo? 10:15, y o sea, tenemos media hora para todo. En realidad ya no sé por qué me han dado tantas patologías, pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Entonces le decía, ¿qué les pregunté? Ya, no es necesario nada especial en el manejo de este recién nacido. Lo único que tiene es
A veces ni siquiera oxígeno, lo único que lo podemos ayudar es con oxígeno, generalmente oxígeno a flujo libre, no requiere mayor concentración de oxígeno, y en la radiografía lo que observamos es parecido al SAM, que es un atrapamiento de aire, o sea, horizontalización de los arcos costales, y lo que se denomina el corazón velloso, que es el aumento de la trama broncovascular. Ustedes ven ahí, no muy claramente, pero puede también haber edema intersticial, ¿no? Generalmente es un cuadro que se autolimita y termina a las 48 horas. El apnea es una patología sumamente frecuente en los recién nacidos prematuros, y lo que debemos saber es distinguir el apnea de la respiración periódica, y la incidencia de apnea se incrementa conforme disminuye la edad gestacional o el peso del recién nacido. Como ustedes ven ahí, hay un ensayo de frecuencia con 84% aproximado de incidencia de esta patología en niños de peso de menos de 1000 gramos. Como clásicamente el apnea es una pausa respiratoria de más de 20 segundos, pero también se denomina apnea cuando el niño tiene una pausa respiratoria de menos de 20 segundos, pero que se asocia con cambios en la frecuencia cardíaca. Y tiene que haber bradicardia, o sea, una frecuencia cardíaca de menos de 100, o pueden haber 30 latidos menos que la frecuencia cardíaca de reposo. Para esto el niño tiene que estar monitoreado para que podamos hacer este diagnóstico, y además debe acompañarse de una desaturación de oxígeno de 85% por lo menos por 5 segundos. Esta es la definición que usan en Estados Unidos, esta institución que vigila las enfermedades. En Estados Unidos, ¿saben cómo se llama? Ahorita no me acuerdo, pero no tiene mucha importancia. Vigila, hace el estudio de vigilancia epidemiológica de todas las enfermedades, y en el 2016 desde esa fecha se usa esta definición. O sea, ya no es la clásica de 20 segundos asociada a bradicardia y cianosis, bradicardia menos de 100, sino simplemente aún puede ser menos de 20 segundos y no bradicardia de menos de 100, sino disminución de 30 latidos sobre el basal, debajo del basal. Vamos a apurarnos un poco, y lo que vemos que el apnea que se presenta en el recién nacido prematuro se debe básicamente a inmadurez del sistema nervioso central, del bulbo, donde se encuentra el centro respiratorio, y hace que el niño reaccione en lugar de con taquipnea, cuando hay baja en la tensión de oxígeno, reacciona desarrollando apnea. Entonces, todos aquellos casos en los cuales este niño esté sometido a hipoxia va a hacer o favorecer el desarrollo o la presentación del apnea. El apnea de origen central, o también llamado así, es el apnea primaria, y el clásico episodio de apnea hasta 10:15 tenemos, ¿no? Ya. El clásico episodio de apnea del recién nacido pretérito. El apnea puede ser también secundaria si tenemos otras alteraciones del sistema nervioso central, convulsiones, hipoglicemia, hipocalcemia, hemorragias intracraneanas, que es un problema frecuente en el recién nacido prematuro, las infecciones y la asfixia.
Entonces vamos a ver que puede presentar el niño apnea primaria, o sea, apnea debida simplemente a inmadurez del sistema nervioso, y apnea secundaria a todas las patologías asociadas que generalmente provocan hipoxia tisular. Entonces, por eso es que, como parte del manejo del recién nacido prematuro, siempre se agrega la cafeína en la actualidad, ¿no? Entonces, la cafeína es el mejor preventivo que conocemos para evitar que el niño desarrolle apnea. El apnea obstructiva, como ustedes ven allí, ocurre en el 10% de casos, y obviamente es obstrucción de las vías respiratorias. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado en lo que se refiere a mantener la permeabilidad de las vías aéreas. El apnea mixta es aquella apnea en la cual hay obstrucción de las vías respiratorias y no necesariamente el niño, como reacción a esta obstrucción de las vías respiratorias, no necesariamente reacciona tratando de expulsar el contenido con la tos, porque puede no tener un buen reflejo de oxígeno, y lo que hace es desarrollar un episodio de apnea por hipoxia. Entonces se denomina apnea mixta porque en este caso la obstrucción de las vías aéreas hace que se desencadene la hipoxia, y la hipoxia, como sabemos, es la causa principal del desarrollo del apnea del prematuro. La respiración periódica es otra patología que se presenta también en los niños prematuros, y son pausas respiratorias de menos de 20 segundos, pueden ser aproximadamente de 10 segundos, que ocurren sucesivamente por lo menos en 3 oportunidades. Entonces, el problema de respiración periódica responde a la administración incrementada de oxígeno. Entonces, por eso es que se asume que este patrón de respiración periódica en el prematuro también se debe a inmadurez del sistema nervioso, y puede ser un cuadro que precede al desarrollo del apnea. Habíamos visto todas las condiciones que se asocian a apnea, que es todas aquellas patologías que se asocian a hipoxia, y sobre todo, acá no está mencionado, o está mencionado el último, es la anemia. El recién nacido prematuro, ustedes, si tienen oportunidad de estar en un servicio de neonatología, obviamente van a estar en un servicio cuando hagan internado, van a ver que al recién nacido con mucha frecuencia se le toma muestras. Si es prematuro, más. Entonces, una causa importante de apnea es la anemia iatrogénica, porque nosotros le provocamos la anemia, y también la anemia fisiológica. El recién nacido prematuro desarrolla cuadro de anemia fisiológica, y cuando ya está en aproximadamente mes y medio de vida, la anemia se agudiza y puede no haber presentado apnea de nacimiento o desde el segundo día de vida, pero puede comenzar a presentar apnea posteriormente. Aquí es bastante agresiva la aproximación diagnóstica. Se le aconseja hasta punción lumbar. En realidad no creo que sea tanto así. Lo que hay que estar muy detallistas en los casos y asociar cuál puede ser la causa del apnea. Si es un problema agudo, o sea, de los primeros días de vida, las primeras semanas de vida, generalmente el apnea, aparte de la prematuridad, se asocia a una serie de patologías del recién nacido, que ya ustedes saben, puede ser infección, asfixia, distrés respiratorio. No necesariamente la punción lumbar es necesaria entonces en los casos en los cuales el niño desarrolla apnea.
Y si el niño desarrolla apnea posteriormente, es un niño que está en engorde, probablemente el apnea se deba a hipoxia y a anemia. Todo lo demás es posible, dependiendo del caso, dependiendo del problema, podemos explorar. Entonces, es más frecuente que se desarrolle el apnea en todos los niños de menos de 34 semanas. Por lo tanto, debe estar el niño de menos de 34, obviamente, monitoreado, ¿no? Acá dice también que el tratamiento médico se indica cuando ocurren de 6 a 10 episodios al año. Es difícil que nosotros estemos en capacidad de monitorear episodios de apnea solamente si está el niño en cuidados intensivos. Pero si está el niño en un área de hospitalización donde hay, por ejemplo, 10 a 15 cunas, no vamos a tener la oportunidad, una porque el niño está vestido y otra porque hay una sola enfermera para esa cantidad de niños, de monitorear esa cantidad de episodios de apnea. Aparte de que ya como parte del manejo del problema del apnea y del distrés respiratorio, se postula que debe usarse la cafeína. La alimentación obviamente debe ser por sonda orogástrica en el caso de que desarrolle episodios de apnea. El fármaco de elección es el citrato de cafeína. Puede administrarse por vía oral, vía intravenosa también. Generalmente la dosis de ataque se da siempre por vía parenteral, la 20 miligramos por kilo, y la de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por kilo. La teofilina ya prácticamente no se usa, entonces no la vamos a desarrollar. La presión positiva continua, el CPAP nasal, se usa no necesariamente como un apoyo ventilatorio, sino dice que el CPAP nasal, por el hecho de entrar el aire a presión, favorece la eliminación mecánica de las secreciones y evita que se desarrolle la apnea obstructiva sobre todo. Ya. Entonces ahora vamos a ver más rápido. Here, please. No. Ya listo. Vamos ahora a ver los trastornos hematológicos del recién nacido. Uno de ellos es la ictericia por isoinmunización, el otro es la anemia y la policitemia. La ictericia por isoinmunización es una patología no muy frecuente en nuestro país. No es muy frecuente que tengamos, por lo menos en el estrato socioeconómico medio, que el grupo A y el grupo B afortunadamente no es muy frecuente. Con la venida de los venezolanos ya tenemos más grupo A, B, RH negativo, etc. Porque en realidad en nuestro país no es muy frecuente la ictericia por isoinmunización. Puede ser la ictericia por isoinmunización de tipo ABO o isoinmunización RH. Entonces, la condición para que para que el niño desarrolle la isoinmunización es que la madre debe tener el grupo O, ¿no? Y su recién nacido debe tener grupo A, o grupo B, o grupo AB, y si la madre tiene
RH negativo, es la condición para que desarrolle inmunización RH cuando su recién nacido o su hijo es RH positivo. Entonces tenemos la isoinmunización RH y la isoinmunización ABO. Esta isoinmunización ABO se puede presentar en aproximadamente 20% de los partos, de los hijos que tienen esta incompatibilidad ABO, el 20% presentan isoinmunización. Entonces no es una enfermedad que ocurra con frecuencia y es relativamente menos grave que la isoinmunización RH. Es también se caracteriza porque es una ictericia. Las dos casos de isoinmunización, la ABO y la RH, son ictericias precoces, o sea, se presentan en las primeras 24 horas. Esa es la característica que nos hace pensar de que el niño tiene ictericia y que tiene además isoinmunización. Por eso es que el primer examen que se le pide al recién nacido, cuando está sanito o cuando está enfermo, igual se le pide el grupo y factor RH para tratar de prevenir o tener información de que el niño puede presentar este tipo de isoinmunización ABO. La isoinmunización ABO puede ocurrir desde el primer embarazo, o sea, las mujeres que tenemos grupo O positivo, tenemos anticuerpos naturales contra el A y el B. Entonces, el O es donante universal, pero porque no tiene el antígeno de lo positivo, ¿no? El antígeno AB, pero sí desarrolla anticuerpos contra el A o el B, o puede tener anticuerpos naturales contra el A y el B. Por eso es que puede ocurrir desde el primer embarazo, a diferencia de la isoinmunización RH, que requiere que el feto haya tenido la madre un segundo embarazo o que haya sufrido de repente de abortos anteriores. Cuando ocurre isoinmunización RH, generalmente el cuadro clínico, como ustedes ven allí, es más severo, puede ser causa de abortos y puede ser causa de muerte en un recién nacido que nace con una isoinmunización RH muy severa. Como parte del cuadro clínico o la fisiopatología de este problema, se da el hecho de que el niño emboliza de manera marcada dentro del útero y entonces el niño va a desarrollar una anemia severa dentro del útero y los órganos del sistema res, el hígado, el vaso, que son los órganos que van a captar todos los glóbulos rojos destruidos, van a tener una hiperplasia, van a aumentar en su tamaño y el niño va a presentar visceromegalia. Por esa misma causa, el hígado va a dejar de funcionar y va a dejar de producir albúmina, y por esa causa también el niño va a desarrollar edema o anasarca. Entonces, la fisiopatología es relativamente sencilla, ¿no? Destrucción de los glóbulos rojos, por eso produce anemia, crecimiento del sistema red, crecimiento del hígado, insuficiencia hepática, falla en la producción de albúmina y edema. Entonces el niño nace con anasarca, con una puede nacer chocado, ¿no? por el problema de la anemia, y todo este cuadro florido se denomina hidrops fetalis. Tenemos también, cuando ya ocurre el problema de la hiperbilirubinemia, lo que se denomina encefalopatía aguda por bilirrubina, que es, tenemos la fase temprana, la fase intermedia y la fase avanzada. Tenemos ahora
Antes no se ha, antes en realidad exactamente no sé el tiempo, pero ahora los niños que tienen hiperbilirubinemia en niveles tales que requieren examinotransfusión, pueden sobrevivir a los niveles muy elevados de bilirrubina. La bilirrubina no conjugada, que es la bilirrubina que atraviesa la barrera hematoencefálica, produce impregnación, como ustedes ven allí, de los ganglios basales y del tronco cerebral, ¿no? Entonces podemos tener fases tempranas, intermedias o avanzadas, que son grados diferentes de afectación del sistema nervioso. En la primera fase, el niño está letárgico e hipotónico, ¿no? Entonces tenemos un niño letárgico, probablemente histérico completamente, y está en esa fase temprana. Esta fase temprana, afortunadamente todavía, tenemos acceso a lo que es el desarrollo de la examinotransfusión o la fototerapia. La fase intermedia ya vamos a tener irritabilidad del sistema nervioso central alternado con fases de letargia e hipotonía. Entonces vamos a tener que por momentos el niño va a comenzar a desarrollar lo que se denomina la retrocóliso, el arqueamiento dorsal del cuello y del tronco, que es el opistótonos. Puede desarrollar fiebre, llanto agudo, es un grito en realidad, lo que del grito del niño descerebrado, lo que se escucha. No sé si alguna vez han escuchado niños que están descerebrados, no lloran sino gritan. Entonces en esta fase todavía nosotros podemos rescatar al niño y probablemente sin daño cerebral si se le practica la examinotransfusión. La fase avanzada ya es una fase que acá se le cataloga de irreversible, ¿no? Y ya se presume que el daño cerebral ya es tan marcado que no va a permitir la vida, porque el niño entra en un coma profundo, convulsiona y muere. Aun cuando el niño puede estar en esta fase avanzada, uno puede, entre comillas, arriesgarse a desarrollar el procedimiento de examinotransfusión, porque en realidad no se sabe, no hay datos exactos de si el niño puede o no revertir este daño cerebral. En todo caso, generalmente, si el niño tiene un daño muy severo, puede morir durante el procedimiento. Entonces es un riesgo muy grande decidir si desarrolla o no la examinotransfusión. Entonces, como la examinotransfusión se asocia a cambios de presión, nosotros debemos hacer la examinotransfusión con mucho cuidado, retirando sangre muy lentamente para evitar los cambios hemodinámicos que puedan desencadenar la muerte de este recién nacido. El kernicterus ya es el daño cerebral que sobreviene después de que el niño ha tenido una impregnación de los núcleos y que aún así ha sobrevivido. Y desarrolla parálisis cerebral atitóxica, disfunción auditiva, displasia del implante dentario, etc., ¿no? Como vemos acá, los exámenes de rutina que se realizan para evitar este problema, porque es un problema altamente evitable, ¿no? Se le debe practicar el grupo sanguíneo materno y neonatal, ¿no? Y en el embarazo dosar test de Coombs indirecto a la mamá para ver si es necesario de repente adelantar el parto. De todas maneras, si tenemos ya el diagnóstico, debemos hacer test de Coombs directo al recién nacido, hematocrito, bilirrubinas totales y fraccionadas, seriadas, si vemos que el test de reticulocitos que se alteran generalmente al tercer día y son de más de 6%. El tratamiento de elección
para todos los casos de ictericia es la fototerapia intensiva. La fototerapia intensiva, cuando nosotros tenemos un niño, en realidad deberíamos tratar de evitar, a menos que el niño esté en una fase intermedia de impregnación del sistema nervioso central, deberíamos tratar de evitar desarrollar la examinotransfusión. Y en realidad es evitable, porque cuando un niño es sometido a fototerapia intensiva, aproximadamente en las primeras 6 horas, como ustedes ven allí, va a bajar el 40% del nivel de bilirrubina. Entonces, mientras solicitamos la sangre, que preparen la sangre, que preparen encontrar a veces el grupo sanguíneo adecuado, el procedimiento de mezcla de plasma con glóbulos rojos demora aproximadamente unas 2 o 3 horas. Hay que dejar que la sangre que viene helada se entibie. Entonces, en esas horas generalmente nos da tiempo a ponerle fototerapia al niño, tomarle un control, y puede evitarse el procedimiento de examinotransfusión. Ustedes ven allí, la disminución mayor ocurrirá en 4 a 6 horas. Si vemos que el nivel de bilirrubina se está incrementando, entonces en lugar de bajar con la fototerapia, sí, de todas maneras tenemos que hacer la examinotransfusión. Acá tenemos las de Meissels, ¿no?, que son las curvas más usadas, sobre todo para niños que tienen de más de 35 semanas, para decidir si va a recibir fototerapia o si va a recibir examinotransfusión. Si no han tenido oportunidad, busquen la oportunidad de para tratar de aplicar. Ahorita no tenemos mucho margen para desarrollar de repente un casito sencillo para decidir si el niño tiene o no tiene, va a necesitar examino o no transfusión. Por ejemplo, vamos a hacerlo si tenemos un niño de 48 horas de vida que cae acá en esta curva de riesgo de rayas punteadas. Aquí es fácil ver que los infantes que tienen más bajo riesgo son aquellos que va a requerir más bilirrubina para decidir si desarrolla o no examinotransfusión, si se le va a desarrollar o no examinotransfusión. Entonces, por ejemplo, vemos si tenemos un nivel de bilirrubina de 19, vemos si es un niño, el valor de 19 está acá. Si es un niño pretérmino enfermo, de todas maneras va a requerir examinotransfusión. Pero si es un niño a término, sin factores de riesgo, entonces no va a requerir examinotransfusión, así tenga 19. Entonces, es relativamente sencillo de usar estas curvas, tanto para decidir si el niño va a recibir fototerapia o no. El procedimiento de examinotransfusión es un procedimiento relativamente sencillo que consiste en la extracción de sangre del recién nacido a través de un sistema de llaves de doble vía. Por un lado se extrae y se desecha, y por el otro lado se coloca la cantidad de aproximadamente 10 centímetros cúbicos, 10 a 15 centímetros cúbicos en cada remoción de sangre. Entonces, en conclusión, el Guerin-Icterus es una enfermedad que debería ya no existir porque es ampliamente prevenible, ¿no? En lo que respecta a la anemia del recién nacido, esta es una patología muy frecuente, sobre todo en el prematuro, que ya lo habíamos visto, que va a desarrollar anemia generalmente en las primeras 6 semanas de vida, y en el recién nacido a término a las 8 a 12 semanas de vida. ¿En quiénes debemos tener de todas maneras las antenas preparadas? Es en el recién nacido pretérmino, alrededor de las 6 semanas de vida, porque si comienza a desarrollar anemia, ese niño con mucha frecuencia va a desarrollar problemas de apnea, y si desarrolla problemas de apnea va a ocurrir la redistribución clásica del flujo sanguíneo que ocurre cuando una persona es sometida a, es casi como una depresión al nacer, ¿no? Es hipoxia, porque el niño deja de respirar
¿Y qué es lo que va a presentar? Distensión abdominal, porque se redistribuye el flujo sanguíneo y el que sufre es el aparato gastrointestinal. Entonces tenemos niños que van perfectamente, que están comiendo, de repente están tomando 20 centímetros de leche cada 3 horas, pero como están recontracubiertos, están con gorritos, están todos tapados, pesan 1200, están debajo de una cuna térmica, ni los vemos, ni les vemos el color y están pálidos. Entonces, siempre debemos observar que si el niño tiene o no tiene anemia, sobre todo en estas primeras 6 semanas de vida, por la complicación del apnea y de la enterocolitis necrotizante en estos niños anémicos. Entonces, aquí lo más importante es esta parte de acá. Bueno, la anemia puede ser aguda, hemorrágica crónica, hemolítica y la anemia del prematuro. La más frecuente es esta, ¿no? Y el niño comienza a desarrollar fatiga con o sea, no se alimenta con tanta avidez como se quisiera y comienza a desarrollar taquipnea como compensación a la falta de oxígeno, taquicardia, apnea y distrés respiratorio. Entonces muchas veces se dice, uy, ese niño está respirando rápido, de repente tiene neumonía, placa, y la placa, como no brinda muy buena información, dice, bronconeumonía, antibióticos. Y por acá se les pasó el problema de la anemia. Entonces, esta información es sumamente importante, es la parte más importante de esta clase, que es cuándo debemos decidir en qué niveles transfundir. Hay detalles específicos, ¿no?, que debemos tener en cuenta cuando el niño tiene hematocrito de menos de 20 y tiene obviamente causas de pérdida o de hemólisis, cuando tiene un hematocrito de menos de 20. Pero lo más frecuente es que el niño tenga un hematocrito de menos de 30 y cuando se transfunde. Si tiene hematocrito menos de 30, si está con FIO2, con de 35 o menos, si tiene FIO2 en cabezal, pero tiene 24 horas de FIO 72, apnea, taquicardia, o un incremento de peso de menos de 10 gramos por día en los últimos 4 días, con un flujo de kilocalorías de más de 100 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, debemos, como les decía, monitorear la anemia, sobre todo la anemia del prematuro, y decidir. Puede el niño estar hospitalizado en cuidados intensivos, puede estar en engorde, y el hematocrito nos va a... Hay una tabla de la Academia Española de Pediatría, que es de donde saqué esta información, en donde dice exactamente lo mismo que está acá y está en el acceso en la web, ¿no? Y se usa en todas las unidades de cuidados intensivos y ahí están los criterios para transfundir a un recién nacido. El shock hipovolémico obviamente implica que nosotros tengamos que hacerle una transfusión inmediata al recién nacido, sobre todo, por ejemplo, cuando ha ocurrido un desprendimiento prematuro de placenta, y para evitar los daños subsiguientes al problema de hipovolemia, la baja brusca de presión. Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, un recién nacido que ha nacido producto de un DPP mayor del 30%, entonces probablemente este niño necesite una reposición de volumen, no necesariamente sangre, de 10 a 20 mililitros por kilo inmediatamente que nace, así esté bien, para evitar los cambios posteriores. ¿Qué cosa se transfunde cuando tenemos la posibilidad o el tiempo? Se transfunde paquete globular de 15 centímetros por kilo, es el estándar para, acá dice 10 a 20, pero en realidad se dan 15 centímetros por kilo de paquete globular. Y obviamente se indica hierro de 2 a 4 miligramos por kilo, generalmente a la 6ª semana, si es que el niño está relativamente bien, ¿no? Las complicaciones son obvias, las complicaciones de transfusiones
cuando no se hacen las pruebas de reacción para ver si hay incompatibilidad. La policitemia es un trastorno poco frecuente. Se puede observar en los niños que tienen problemas de retardo del crecimiento intrauterino, o aquellos niños, todavía es un tiempo relativamente precoz en que se viene usando la prolongación del clampaje o el clampaje tardío. Nosotros generalmente usamos en el servicio al minuto cuando es un niño producto de cesárea, pero en sala de partos las obstetrices, que son las que en nuestro servicio atienden los partos, son 3 minutos. Entonces se observa claramente cuando el niño nace que es un niño pletórico, ¿no? Está colorado, el bebito está en buen estado, pero está pletórico. Entonces es un trabajo interesante, probablemente sería tiempo de clampaje tardío y niveles de hemoglobina o hematocrito para establecer cuál es la frecuencia de policitemia, por lo menos en nuestro medio, asociada a clampaje tardío. Los problemas de policitemia, el niño, como tiene excesiva cantidad de glóbulos rojos, el niño puede desarrollar ictericia, ¿no? Puede hacer una hemólisis mayor de los glóbulos rojos, y esta es una complicación frecuente. También puede desarrollar hipoglicemia. Aquí está la ligadura tardía del cordón, la expresión manual del cordón, como causas de policitemia. La policitemia se diagnostica cuando el niño tiene un hematocrito de más de 65, puede ser asintomática con estos niveles y puede de todas maneras requerir una examinotransfusión parcial si tiene 70 de hematocrito o más. Las complicaciones son problemas de trombosis, problemas de coagulación y hipoglicemia es una complicación frecuente. El tratamiento, como ya les había dicho, es transfusión parcial, puede ser suero fisiológico, plasma fresco o albúmina. El que más se usa es el suero fisiológico. Aquí está la fórmula para hacer el recambio sanguíneo y generalmente se usa 15 centímetros por kilo para hacer un recambio parcial. Se le tiene que hacer un cateterismo venoso para extraer sangre y reponer con suero fisiológico. Y eso ha sido todo, muchachos. Espero que no sean aburridos. Bye bye. Así que preguntas casi ya no hay, tiempo ya no hay prácticamente. Bueno, les será por la web.